Los otros días estaba hablando con un grupo de hermanos y justo estábamos tocando el tema de Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, ¿no? Una parte de las bienaventuranzas. Algunos piensan que las bienaventuranzas son algunos consejos o tips para ser más mejores. Es decir, con las bienaventuranzas voy a ser mejor cristiano, con las bienaventuranzas voy a estar más cerca del cielo. Y en realidad, las bienaventuranzas no tenían el efecto de mejorarnos, de ponernos un cosmético, sino tenían un efecto totalmente distinto. El efecto de darle el verdadero sentido a la ley. Porque la ley tenía un objetivo, esto es lo que Pablo dice. Pablo dice, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Recuerdan el pasaje? Uno dice, ¿qué es un ayo? ¿El esposo de la haya? No. ¿Qué es un ayo? A veces alguno dice, qué bien, gloria a Dios, amén, un ayo. ¿Qué es el ayo, no? Y uno se queda pensando, un ayo era el esclavo, el sirviente que llevaba a los niños de un lugar a su destino, los acompañaba y mientras los acompañaba les iba siempre enseñando algo, explicando algo. Entonces durante ese trayecto el niño se enriquecía con algunas enseñanzas. Justamente la palabra ayo es la palabra griega paidagogos, de ahí viene pedagogo. Paidos es un niño, again, aquel que acompaña a un niño, una acompaña a niños, pero Pablo lo que está diciendo de la ley que lo guiaba hasta Cristo. ¿Por qué? Porque la ley tenía un doble propósito. El primer propósito era el de poner límites a una humanidad corrompida totalmente. Es decir, cuando una persona no tiene criterio, necesita leyes. Porque si yo no tengo criterio, necesito que me vayan marcando los límites. Ahora, cuando tengo criterio propio, puedo superar la ley, porque la ley está muy limitada a veces. Entonces el criterio me permite interpretar las cosas adecuadamente y comportarme. Entonces la ley les ponía límites porque el pueblo que recibió la ley, el pueblo judío, era un pueblo conformado por gente como vos y yo, de una mala naturaleza, de corazones corruptos. Pero el otro objeto de la ley era el demostrar el pecado del pueblo. Es decir, el pueblo tenía que darse cuenta que tenía fallas. ¿Cuántos cada tanto se hacen un chequeo médico? Levanten la mano. Los demás están en pecado. Sí, hacete chequeo médico. Si te vas a morir, por lo menos sabe de qué. Normalmente el médico cada vez te revisa menos y te prescribe más porque la tecnología y la ciencia ha aumentado lo suficiente como para no hacer las cosas de oído, sino con precisión. Entonces lo que casi siempre te va a mandar un buen análisis clínico, ¿viste? Drácula y todo eso, ¿no? Entonces, cuando te dan el resultado, vos lees todos los elementos que te va a analizar y una columnita que tiene las letras BH, que significa valor hallado. Eso es lo que encontraron en tu sangre. Y al lado hay otra columnita que tiene las letras BN, valor normal, o a veces BR, valor de referencia. Entonces, cuando vos ves que están iguales o parecidas, decís, qué bien, estoy bárbaro, hasta que te lo ve el médico y te dice alguna cosa que vos decís, Pero si vos las ves diferentes, ya ahí te empezás a mirar y decir, ¿qué pasa acá? Cuando hay tanta diferencia, colesterol, triglicéridos, glucemia, el colesterol HDL, LDL y todo, transaminasa GOT y todo eso. ¿Qué es eso? Uno se asusta, ¿no? Con todos esos elementos. Bueno, el tema es que la ley cumple el propósito de marcar el valor normal, lo que debería ser, el mínimo que debería ser. Entonces cualquier ser humano, sin ser transformado, sin regenerar, mira la ley, el valor normal, el valor de referencia, y ve cuáles son sus frutos. Estoy mal con esto, mal con otro, mal con lo otro. Y ahí uno se dice, estoy enfermo, porque cuanto más es la diferencia entre el valor normal y el valor hallado, mayor es la enfermedad. Y aún, algunos piensan que las enfermedades tienen mayor o menor gravedad de acuerdo a los síntomas. Si te digo que hay enfermedades
que son benignas, resfrío. ¿Cuántos se pescaron un resfrío este año? Un resfrío fuertecito, ¿no? Viste que ya el resfrío... ¿Cuántos se sintieron morir con el resfrío? Dicen, tengo una cuenta en el banco, ya sabes cuál es la clave de esto, por lo otro, cualquier cosa. Es un resfrío, ¿no? Y vas a vivir. Si estás resfriado, no te preocupes, vas a vivir. De otra cosa te vas a morir, pero vas a vivir. Ahora hay otras enfermedades que son, no tenés síntomas, pero son gravísimas. Y te morís hasta con una, así. Qué bien que me siento. No termina así la última sílaba. Pero bueno, la química no marca. Bueno, la ley era así. ¿Y qué pasó? Los religiosos se las habían arreglado para ponerle líquido al valor hallado y hacerlo parecer al normal, o a veces para cambiar el normal y hacerlo parecer al valor hallado. Entonces, qué bien que estoy, hasta que se perdían totalmente. Por ejemplo, te digo una de esas, el día de reposo no se podía caminar más de 1000 pasos, porque eso ya era desgastar el cuerpo. Pero ya habían encontrado en la tradición, eso no estaba en la ley, pero en la tradición habían encontrado una salvedad. Si yo tenía mi asno atado a más de 1000 pasos, yo podía llegar hasta donde estaba el asno y podía hacer 1000 pasos más después del asno. Así que estaba buenísimo eso. Yo ponía mi asno a 10 metros del shopping, me recorría todo el shopping y no había violado el día de reposo. Entonces lo iba extendiendo, iban corriendo. ¿Y qué hizo Jesús entonces en el Sermón del Monte? Le dio la verdadera interpretación a la ley. Le dio el verdadero sentido a la ley. Por eso él decía, oíste que fue dicho esto, pero yo os digo, y ahí daba el verdadero sentido. Así que las personas que escuchaban a Jesús no salían diciendo qué bárbaro que somos la patota del Señor, no. Salían diciendo, peor que en la batalla naval, ¿no? Cada cosa que Jesús decía, pero yo os digo, habría tocado hundido, peor que cierto club de fútbol días atrás, ¿no? Me propuse, desde hace 15 días no hablo de fútbol, aunque tuvimos algunas satisfacciones, bueno, en fin, algunos nos ganan pero no llegan a la copa, ¿no? Pero bueno, en fin. Hoy estoy zarpado, no está Silvia que con caras me censura, ¿no? Entonces yo, me estoy zarpando. Así que agárrate, hoy, no le digas nada. El asunto es que en el Sermón del Monte, el Señor les decía el verdadero sentido y ahí se daban cuenta que lo único que necesitaban era la gracia, porque fallaban en todas. No había una que les fuera bien. Y entre las leyes que el Señor explica está la de Mateo capítulo 5, versículos 38, 42, que dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Antiguamente esta ley del ojo por ojo, diente por diente, recibió el nombre en la Edad Media de la ley del talión, que viene de talia, que significa igual. Es decir, uno recibe igual retribución que el daño que causó y de esa forma creían que se igualaban los tantos, ¿no? La ley del talión. Pero originalmente esta ley fue dada justamente para resarcir a las personas que recibían algún tipo de daño. La venganza en ese tiempo consistía en vindicar la justicia en una persona y restablecerla. En nuestros días, la venganza tiene un sentido mucho más pasional y que no sirve para nada. Para nosotros venganza es que sufra lo que nos hizo sufrir. Que sufra esa malvada. ¿Nos queremos? Entonces, para nosotros la venganza es añadirle esa cuotita que le arda también. Me las cobro, pero que le duela. Pero en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, la venganza tenía sentido de justicia. Y
Esta ley específicamente se halla en Éxodo, el capítulo 21, versículos 23 al 25, es la primera vez que aparece, donde dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora Jesús aparece en el Sermón del Monte y uno dice, va a explicar esto, pero sale con una distinta, con algo totalmente nuevo, casi que parece contrario a la ley que se había establecido. Entonces la pregunta que uno hace es, ¿se equivocó Dios? Porque algunos críticos dicen que son dos dioses distintos. Uno, el Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios vengativo, malo, cruel, y otro, el Dios del Nuevo Testamento, que es amor, que es tolerante, que es condescendiente y todo lo demás, como dando a entender de que es un Dios incoherente y por lo tanto no es Dios. ¿Será que se equivocó Dios? ¿Será que Jesús tuvo que arreglar el error del Padre porque al Padre se le fue la mano cuando dio la ley esta? ¿Habrá cambiado Dios de opinión? No, en realidad lo que Jesús explica, lo explica en función de dos tiempos distintos, porque Dios tenía un plan maravilloso y tiene un plan maravilloso, pero como todo plan se cumple en diferentes etapas. Es como nosotros tuvimos la primera etapa, la etapa de comprar. Estábamos juntando el dinero, no se veía nada. La etapa de hacer nada, pero juntar hasta un día poder efectuar la compra. Después la etapa de demoler es otra etapa. Ahora la etapa de construir. El sábado se llenó la losa. Tremendo, tenemos la losa completa ya. Tremendo. Yo todavía no lo puedo creer. No lo puedo creer, pero tengo que creerlo porque Dios es así, estamos sorprendidos. Dios es bueno y esto se debe al corazón generoso que tenemos como iglesia y como individuos, cada uno de nosotros, ¿no? Dios es bueno y hemos aprendido a conocer la bondad y fidelidad del Señor. Pero el Antiguo Testamento, volviendo a lo que es las etapas, representa la primera etapa en el plan de Dios, en la que Dios estaba formando un pueblo que se transformaría más adelante en nación. Cuando se habla de un pueblo, se habla de un grupo no tan reducido de personas identificadas con una meta común, quizás una misma raza, un mismo origen biológico, pero todavía ese pueblo no tiene territorio. Cuando se transforma en nación sí va a tener territorio. Así que esa nación tenía que ser el escenario perfecto para que Jesús fuera conocido en todas las naciones. O sea, Dios trabajó con Israel para que fuese la plataforma de lanzamiento para todo el mundo. Si Jesús hubiera nacido en la India, en ese tiempo, la India estaba lo suficientemente aislada como para que el Evangelio hubiera quedado reducido a este lugarcito. Si hubiera sido en la India ahora, la gran cantidad de población que tiene hubiera impedido que el Evangelio trascendiera. Si Jesús hubiera venido a la Argentina, entre los piquetes y la inflación, el apóstol Pablo no hubiera tenido para comprar en cuotas el pasaje. Es decir, pero Dios formó una nación con un contexto determinado para que Jesús llegase hasta el último rincón y así fue. Ahora esta nación estaba compuesta por personas pecadoras que necesitaban una ley que los limitara de sus maldades. Tenían una mala naturaleza, como nosotros tenemos una mala naturaleza. Cristo te dio una naturaleza nueva, Cristo te hizo nacer espiritualmente, pero la naturaleza vieja no murió. Tenés que matarla todos los días, esa naturaleza. Vos decidís a qué naturaleza le haces caso. Pero en ese tiempo, que era solo una mala naturaleza, había que poner límites. Porque cuando no hay criterio, hace falta ley. Qué lindo que nosotros ahora tenemos el criterio dado por el Espíritu Santo, porque tenemos la mente de Cristo nosotros. Entonces nos da ese criterio donde podemos cumplir con la ley de una forma mucho más abundante, generosa y precisa, sin estar dependiendo de una letra que nos apruebe o desapruebe. Así que tenía que irles marcando esas leyes que los limitaran en los males que hacían. Y una de estas leyes eran justamente el ojo por ojo, diente por diente, que tenía tres finalidades. Porque uno dice, ¿a dónde apunta? Toda ley tiene una razón. El legalismo dice, hay que cumplir con la ley por cumplirlo, qué sé yo, por qué ni para qué. Pero cuando uno trata de cumplir la ley con criterio, uno trata de encontrarle el criterio de la ley. ¿Cuál es el objetivo? Por lo menos uno encuentra tres finalidades con la ley del ojo por ojo, diente por diente. Una de ellas
establecer un castigo ejemplificador que inspirase temor a los que quisieran causar daño. Muchas veces los jueces contemporáneos dicen que van a dar un castigo ejemplificador. ¿Por qué? Porque es una forma en la que la sociedad aprende que cierto tipo de delitos no deben volverse a cometer. Entonces dice, este castigo va a ser ejemplificador porque crea precedentes, porque a partir de este momento se va a cometer un castigo igual. Entonces el ojo por ojo, diente por diente, marcaba ya un precedente como para decir, ojo, cuidémonos. Pero además, quien estaba dispuesto a causar daño tenía que considerar que tarde o temprano iba a experimentar el daño que ocasionaba. ¿Por qué? Si yo daño un ojo, me van a dañar un ojo. En otras palabras, obligaba al victimario en potencia a ponerse en lugar de la víctima. Porque si yo sé que sacándole un ojo me van a sacar después un ojo a mí, si yo no puedo pensar por el otro, lo pienso por mí, digo, ay, qué feo debe ser que le saquen un ojo, y eso de alguna forma me hace pensar, entonces debe ser feo que le saque un ojo a esa persona. Así que de alguna manera, ejemplificador, de otra manera ponerse en lugar de la persona. Deuteronomio nos da una idea de esto, en el capítulo 19, versículos 19 al 21, que dice, entonces haréis a él, al victimario, como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ponete en lugar del otro porque te va a pasar. Y había una tercera finalidad, que era que el vengador, esta vez no la víctima, el victimario, sino el vengador que estuviese controlado por sus emociones, no se extralimite con lo que va a hacer. Porque esto es lo que muchas veces nos pasa. Cuando nos queremos cobrar algún daño que nos hacen, le añadimos una cuota de pasión y además de cobrárnoslo, pagamos con algún daño extra. Es el famoso caso de la película Historia Salvaje, donde uno se la cobra y hace algo más. Entonces, para que no se haga algo más, si te dañó un ojo, no podés dañar más que un ojo. Levítico 24, versículos 17 al 21 nos explica algo de esto. Dice, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así se le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiera a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Así que esta ley tenía esa finalidad, pero ¿para quién era? Para Israel. Israel era una nación terrena que necesitaba leyes terrenas. Muchas veces nosotros queremos equiparar o incorporar las historias bíblicas exactamente a nuestro tiempo. Entonces vemos que un rey impío, Dios le da con un caño. Entonces nosotros quisiéramos que a nuestros gobernantes impíos Dios les dé con un caño, o a los gobernantes impíos de naciones que causan que Dios les dé con un caño. Y Dios maneja las cosas de otra manera. Dios tenía sus intereses directos sobre Israel para que el Señor llegase a todas las naciones. Israel era un pueblo terreno y necesitaba leyes terrenas. Pero llega el Nuevo Testamento. Llega el tiempo del nuevo pacto. Y Jesús, luego de estar enseñando y predicando el Evangelio, les pregunta a los discípulos, ¿y quién dice la gente que soy? Un profeta, Juan el Bautista, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Y ahí Pedro dijo la palabra clave, ¿no? Mesías, Cristo. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo y Salvador no eran palabras que tenían un significado espiritual como lo tienen para nosotros. Para nosotros el Cristo, el Mesías, nos habla del que nos vino a salvar, Salvador que nos salvó de los pecados, pero en aquel tiempo no había conciencia de ser salvado de los pecados. Para ellos el Mesías era el que los iba a librar del imperio romano, era el que los iba a salvar de la opresión. Así que cuando Pedro dice eso, dice palabras riesgosas, y Jesús en lugar de decirle, no, pará, no levanté la perdiz, que no van a liquidar antes de tiempo, le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro,
y sobre esta piedra, hablando de sí mismo, porque Pedro en una de sus cartas dice, edificado sobre él como piedras vivas, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la palabra iglesia significa pueblo. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Pedro, a partir de mí surge una nueva nación, a partir de mí surge un nuevo pueblo. Y esto es lo que Pedro comenta más adelante. Es interesante que somos una nueva nación, pero sin territorio. A veces nosotros quisiéramos tener territorio acá, ¿no? Capitalizarnos, tener todo. Estamos de paso. ¿Cuánto cargamento querés llevar en tus espaldas mientras estás de paso? Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Qué interesante, linaje es una raza, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, un país santo, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Quiere decir que ya no somos un pueblo terreno, sino que estamos peregrinando sobre esta tierra, y el mismo apóstol Pedro lo dice en esa primera carta, el capítulo 1, versículo 17, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que somos peregrinos. La palabra griega que se traduce como peregrino significa forastero, alguien que está como extranjero y de paso en una nación que no es la propia. En otras palabras, estamos en un lugar que no es nuestro lugar. El capítulo 2, versículo 11 nos dice algo parecido. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que esta nación nueva que somos nosotros no es una nación terrena, es una nación espiritual y no tiene raíces en esta tierra, sino que tiene raíces en el cielo, porque Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 20 les dice, mas nuestra ciudadanía está en Banfield. No, vuestra ciudadanía está en los... Claro, lo leen ahí atrás, qué bien. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea que pertenecemos a los cielos. No estamos arraigados a esta tierra. No necesitamos esas leyes que son rudimentos. Tenemos criterio porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pertenecemos a un nuevo reino. Y esto lo dice Colosenses, el capítulo 1, versículo 13, que nos dice, el cual nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos trasladó al reino de Jesús. Por lo tanto, nuestra autoridad, nuestro rey es Jesús. Israel era un pueblo terreno que necesitaba leyes terrenas. Nosotros somos un pueblo de origen celestial que se guía por la ley del Espíritu, por el criterio, por la mente de Jesús. Pero qué lindo que este rey, que es Jesús, es Dios. Es Dios. Ah, pensé que estaba en un salón del reino de los testigos de Jehová. Jesús es Dios. Es soberano. Hace lo que quiere. Es justo. Lo hace con justicia. Es bueno y compasivo. Va decayendo. Dio su vida por nosotros. Bueno, tampoco la pavada. Es todopoderoso. Está en todas partes y todo lo sabe. Flor de rey tenemos, ¿eh? Flor de rey. Siendo este tipo de nación y teniendo este tipo de rey, entonces no necesitamos actuar como jueces para vengarnos y hacer nuestra propia justicia. Simplemente lo que nos toca es confiar. En Lucas, en el capítulo 18, versículos 7 y 8 dice, cuando Jesús cuenta la historia de la viuda y el juez injusto, esa viuda que le dice al juez, hazme justicia, dame adversario, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez dice, bueno, yo no temo a Dios, ni tengo cuidado de hombre alguno. Sin embargo, para que esta mujer no me quite la paciencia, le voy a hacer justicia. Y Jesús dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios
¿No hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe sobre la tierra? En otras palabras, está hablando de esperar en clamor la justicia del Señor, porque si nos apresuramos a hacer nuestra propia justicia, estamos demostrando falta de confianza, falta de fe. Yo no creo que Jesús vaya a hacer algo. Yo no creo que Jesús la haga tan bien como yo la hago. Yo no me banco, no esperar, así que... Pero tengo una buena noticia para darte. La justicia de Jesús es la mejor de todas las justicias. Él hace justicia de la mejor manera, en el mejor momento y en el mejor lugar. Para nosotros, cada injusticia sostenida, cada presente de injusticia parece una eternidad. Pero Jesús sabe cuándo hacer justicia. Si pertenecemos al reino de los cielos, permitamos que el Rey de Reyes nos haga justicia y dejemos de hacer nuestras propias justicias o justicia por mano propia. En los momentos de injusticia, aprendamos a confiar en el Señor. Aprendamos a ser llenos del Espíritu Santo. Esto pasó con Esteban. Esteban, ese diácono que estaba predicando a un grupo, no como ustedes, un grupo maravilloso, están todos bien predispuestos, te saludan con una sonrisa, digo alguna pavada y se me ríen encima en vez de decir qué dice este tipo, no, tienen buena onda, todo bárbaro. Pero Esteban no estaba con gente así. Esteban estaba con gente que crujía los dientes contra él y que las veces que dejaba de mirarlo con odio era para mirar en el piso a ver qué mejor piedra le podían clavar en la frente. Si yo hubiera estado donde Esteban estaba y veía esas caras, yo poco a poco empiezan a temblarme las rodillas, empiezo a ser puchero y me voy. Le digo, uy, miren lo que hay ahí, y desaparezco. Pero el rostro de Esteban era como el de un ángel y hasta tuvo la osadía de decir, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. En otras palabras, Esteban lo estaba viendo a Jesús reinar. Esteban estaba viendo que Jesús estaba en el trono, se había parado para hacerle honor y para atenderlo, pero estaba en el trono. En otras palabras, Esteban veía que Jesús tenía el control de todo. ¿Cómo hacer para verlo a Jesús en el control de todo cuando todas las cosas van para atrás? ¿Cómo verlo a Jesús en el trono bajo el control de todas las cosas cuando todo me va de mal en peor? ¿Cómo hacer para verlo a Jesús reinando cuando todo me está saliendo al revés de como yo quería y cuando estoy enfrentando una injusticia sostenida y sin indicios que mejore? Aún en esos momentos podemos verlo a Jesús reinando. ¿Cómo hizo Esteban para verlo a Jesús reinando? Nos dice la Biblia, mas Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno empieza a sentir, no te preocupes, que está todo bien. Aunque vos lo veas mal, está todo bien porque yo tengo el control sobre tu situación. Yo tengo el control sobre tu problema. Por lo tanto, no te vengues. Aprende a perdonar, a soltar. No tomes represalias. No quieras pelear. No permitas que el enojo te arruine la vida. No te quejes ni te lamentes. Simplemente confía y descansa en el Señor. Y mientras vos descansás, vas a ver cuándo en el momento oportuno de Dios hace las cosas maravillosamente. Quiero terminar leyendo el Salmo 37, los primeros 13 versículos, pero lo quiero leer en dos versiones que entre las dos amplían el panorama. Dice en nuestra versión tradicional, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía.
Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Vos capaz que no ves el final. Dios lo está viendo el final y Dios se ríe. Hoy estás llorando, pero Dios se está riendo. Y no porque es malo ni porque disfruta tu sufrimiento, porque Él es compasivo. Dios se ríe porque ya está viendo tu sonrisa del futuro. En la Nueva Traducción Viviente dice: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso solo trae daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe, porque ve que el día de su juicio se acerca. ¿Qué relación que tiene esto con lo que Jesús dijo? Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que se quedan con las ganas de hacer su propia justicia, porque ellos serán saciados. Lo que Jesús nos habla de la ira, de enojarnos y decir palabras fuera de control. Pablo nos dice que podemos tener el sobresalto, pero no permitamos que el enojo prospere. No dejemos caer el sol sobre nuestra ira. En otras palabras, renuncia a tu propia justicia y aprende a confiar en el Señor, cuya justicia es mucho mejor. ¿Qué necesitas? Confiar, tener fe. Días atrás, los nietos más chicos estaban con fiebre. Y una fiebre que no bajaba ni con ibuprofeno, ni paracetamol, ni con el cóctel de todo junto, nada. Y van al médico. Y el médico dijo, bueno, hay que tener paciencia, es un virus, ¿viste? Que es todo virus, ¿no? Es un virus. Van a estar así, pueden estar hasta 10 días así. 10 días. Y a la medida que pasaba cada día, la abuela, no quiero decir quién, pero hay que ir otra vez al médico, tiene que dar un antibiótico, tiene que dar un antibiótico, tiene que dar un antibiótico. No, confíame en lo que hace. Bueno, el tema es que finalmente no prevaleció la voz de la abuela. Abuela amorosa que se desvive por los nietos también, ¿no? Y esperó. Y de un día para otro la fiebre desapareció, así como vino, se fue. Pero durante esos días la agonía de decir, y no se va, y al otro día, a ver, va a amanecer mejor, y no se va. Y esto nos pasa muchas veces cuando enfrentamos injusticias sostenidas. Dios me empujó a hablar de esto, y si lo hizo es porque en este lugar hay personas que en estos días tal vez recibieron injusticias. Otros que están experimentando injusticias sostenidas, largas,
Otros que todavía están mascando la bronca de una injusticia de hace mucho tiempo atrás, que no la pudieron resolver. Y mientras estés así, estás gastando energías en contemplar cómo hacer tu propia justicia. Y esto te impide progresar, esto te impide crecer, esto te impide desarrollarte en tu relación con Dios, porque eso demuestra que todavía tu fe no se ha desarrollado lo suficiente. Hoy el Señor te está diciendo, renuncia a tu justicia propia y confía en Él, que cuando Él haga las cosas te vas a sentir plenamente satisfecho. Si hubo un agente humano de injusticia, tarde o temprano va a tener un juicio. O el juicio final o el juicio de la cruz. Siempre cuento el caso de don Ramírez, miembro de Avance Cristiano. Cuando el abuelo de Silvia fundó la iglesia, a unas cuadras de aquí, era un descampado y él mandaba a los hijos a caballo a atropellar a la gente. Chicos traumatizados, mujeres embarazadas golpeadas, ancianos tirados al piso, le oraban todos los salmos imprecatorios y ahí estaba firme don Ramírez, nunca pasó nada. ¿Y cuándo va a venir la justicia? ¿Cuándo va a venir la justicia? Pensaría alguno. Pasaron los años, estábamos en el galpón y un día Silvia me codea. ¿Sí? Mirá quién vino. ¿Quién? Don Ramírez. Y yo no sabía porque yo en ese tiempo ni creyente era. Pero ya me había contado la historia. Don Ramírez, ¿quién? Ese que con los caballos. Ya estaba crecido en años. Ese día se entregó a Cristo. Y desde ese día no faltó nunca a la iglesia. Era tremendo verlo a él llorando, levantar las manos, glorificar al Señor. Pasaron los años, se fue poniendo más viejito, ya no podía moverse de la cama. Cuando la hija le servía el desayuno, daba gracias a Dios y se ponía a interceder por cada hermano de la iglesia. Un día le sirve el desayuno, intercede por cada uno y se pega un zapucay como buen correntino. Y ahí se lo llevó el Señor. Me encantaría morirme así, ¿eh? Me encantaría morirme así. Yo creo que de todas las muertes esta es la mejor. Y está en el cielo. Entonces uno podría decir, ¿y todo el daño que hizo, quién lo paga? Lo pagó en la cruz. Porque murió en Cristo. Porque Cristo murió por él. Y este es el juicio que a algunos les espera. En su momento a más de uno le habría gustado verlo a don Ramírez colgado del dedo meñique, que lo van bajando de a poquitito en una cortadora de fiambre, empezando por los pies. Y de pronto, cualquiera que haya tenido ese pensamiento, cuando lo vio en la iglesia adorando al Señor con lágrimas habrá dicho, la justicia de Dios es la que realmente satisface. Esta es la mejor justicia de Dios. Cierra tus ojos por un momento. Si has sufrido recientemente una injusticia, o si venís experimentando alguna injusticia sostenida, o si todavía estás mascando la bronca de una injusticia pasada, hoy el Señor te invita a que renuncies a tu justicia propia, a que simplemente confíes en Él. Acordate, Jesús es Dios soberano, poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, compasivo, que dio su vida por vos, le perteneces. ¿Cómo no te dará con Él todas las cosas? Simplemente confía y concéntrate en servirlo. Concéntrate en agradarlo. Concéntrate en serle fiel. Si alguien en esta mañana quiere renunciar a su justicia propia para dar lugar a la justicia de Dios, si concretamente está pasando por una injusticia y dice basta, cierro el asunto
y lo entrego definitivamente en manos de Dios y sigo con mi vida. Si alguien quiere tomar esta decisión, es tu día de libertad. Simplemente ponete de pie como para tener la seguridad de que lo estás haciendo firmemente. Amén. Hoy es tu día de libertad. Hoy es tu día de victoria. Hoy ya no habrá ninguna piedrita en el zapato que te impide disfrutar el camino. Hoy es el día en que empieza la paz en tu vida. Hoy es el día en que vas a crecer mucho más. Y Dios te va a hacer justicia a vos. Padre amado, gracias por ser Dios justo, Dios bueno. Hay momentos que nos parecen una eternidad y no son precisamente los buenos, sino los que nos parecen malos y desagradables. Pero en esta mañana, Señor, queremos descansar y depositar nuestras cargas en vos, sabiendo que vos tenés cuidado de nosotros. Señor, renunciamos a todo lo que estamos mascando de rabias y lo entregamos delante de tu trono. Y seguimos camino con vos delante. Gracias por tu amor y gracias por la libertad que hoy viene y gracias por las buenas noticias que pronto oiremos de tu parte, Señor, porque sos un Dios que no se queda de brazos cruzados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Tengas un domingo maravilloso.